El día de hoy vamos a crear un juego que dependiendo de qué tan viejos sean va a ser bastante icónico o un juego de la infancia. Estamos hablando del juego de la culebrita que podían encontrar por defecto en todos los celulares Nokia, en particular el popular e indestructible Nokia 1100. Entonces, vamos a recrear este videojuego empezando a partir de ya. Entonces, lo primero que vamos a necesitar es crear un nuevo archivo que tiene que ser un HTML porque vamos a ejecutar nuestro código en el navegador y vamos a utilizar esta función de boilerplate para generar todo el código. Esto lo puedes hacer fácilmente si utilizas Visual Studio Code, el cual te recomiendo mucho como editor de texto. De verdad aumenta muchísimo la productividad. Lo primero que vamos a hacer entonces es, dentro del body vamos a crear un objeto canvas en el cual vamos a estar renderizando nuestro juego. Este va a ser de 400 por 400, aunque puede ser de las dimensiones que tú quieras, y vamos a asignarle un ID. Yo lo voy a colocar JC, pero nuevamente puede ser lo que tú quieras. Voy a borrar esta parte del código para no tener ningún problema ejecutando mi script. Y voy a crear una función que se va a empezar a ejecutar inmediatamente la pantalla cargue, la ventana cargue. Y lo que voy a hacer es coger una referencia de este canvas utilizando la función getElementById, y de este canvas voy a extraer su contexto. Entonces voy a usar la función getContext y esto me va a permitir dibujar cosas sobre ese canvas. Ahora, del documento voy a añadirle un listener, lo cual me va a permitir estar pendiente de cada vez que el usuario teclee una tecla, valga la redundancia, en el teclado, y llamar a esta función movimiento que se va a encargar de mover la serpiente. Y finalmente voy a setear un intervalo que va a ejecutar la función actualizar cada 100 milisegundos para que en tiempo casi real el usuario pueda ver reflejadas sus acciones en pantalla. Ahora, vamos a necesitar unas variables para nuestro programa. La primera de ellas va a ser la posición tanto en X y Y de nuestra serpiente. También vamos a tener que tener en cuenta la dirección hacia cual la serpiente se está moviendo tanto en X como en Y, y también la posición tanto en X y Y de la pelota, baloncito, manzanita o como le quieras llamar al objeto que la serpiente va a devorar. También vamos a tener que tener el tamaño de las celdas que vamos a utilizar, y esto pues está bien por ahora. Ahora empecemos a codificar la función de movimiento. Esta va a recibir como parámetro un evento. De dicho evento tenemos que extraer el keycode, lo cual nos va a decir la tecla, el número de la tecla que fue tecleada exactamente. Y eso lo vamos a pasar como parámetro a un objeto que vamos a llamar move, que dependiendo de la tecla a la cual se le haya dado clic o se haya tecleado, va a definir hacia qué dirección se está moviendo la serpiente. Por ejemplo, la tecla número 37 equivale a la flecha de la izquierda, lo cual quiere decir que en el eje X la serpiente se va a mover -1 y en el eje Y no va a haber movimiento. Entonces ahora lo que vamos a hacer es copiar y pegar esto para todos los distintos movimientos que puede hacer nuestra serpiente. Entonces, la tecla 38 sería la flecha hacia arriba, entonces se mueve -1 en el eje Y, pero no se mueve en el eje X. 39 sería lo contrario al 37 porque es la flecha de la derecha, entonces sería un 1 en el eje X. Y finalmente 40, que es la flecha hacia abajo, sería un 1 en el eje Y, pero un 0 en el eje X. Finalmente, como dije, simplemente vamos a llamar la función que corresponde al keycode y la vamos a ejecutar. Ahora, vamos a crear el grueso de nuestro programa, de nuestro juego, que sería la función actualizar. Pero antes vamos a declarar un par de variables que también vamos a necesitar. La primera de ellas es el tamaño inicial de la cola de nuestra serpiente, que será de 4. Y vamos a crear una variable para representar la cola, que inicialmente va a ser el tamaño inicial de esta misma. Y luego vamos a crear una variable para guardar todas las posiciones que va teniendo nuestra culebra a lo largo del tiempo. La culebra va dejando un rastro que nos va a servir para dibujarla más adelante. Entonces ahora sí, como el nombre de la función indica, actualizar lo que va a hacer es primero actualizar tanto en X como en Y la posición de nuestra serpiente. Para eso vamos a sumar hacia donde se está moviendo. Y aquí debemos tener en cuenta los casos donde nuestra serpiente se sale de los límites de nuestro canvas. Entonces, si se sale por el inicio del canvas, es decir, la izquierda, ella debería aparecer por la derecha. Y si por el contrario se sale por el final del canvas, es decir, por la derecha, entonces debería
su nueva posición debería ser el inicio del canvas. Aquí esto debería ser un menor igual y bueno. Vamos a copiar y pegar esto y vamos a hacer lo mismo, pero no solamente para el eje X, sino para el eje Y. Esto es tan sencillo como cambiar la X por la Y. Ahora, si viene la parte interesante, que es donde vamos a empezar a dibujar todo en pantalla, porque hasta el momento tenemos la lógica, pero debemos mostrarle a nuestro usuario en pantalla qué es lo que está pasando. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dibujar todo nuestro canvas. Y ahora lo que vamos a hacer es copiar y pegar esto para empezar a dibujar tanto la serpiente como los puntos rojos. Empecemos con los puntos rojos porque es algo más sencillo. Para esto simplemente tenemos que coger la variable que representa la ubicación del punto tanto en X como en Y multiplicarla por el tamaño que definimos de la celda. Aquí algo que tenemos que tener en cuenta es que el tamaño no puede ocupar toda la celda porque si no entonces todos los puntitos van a estar unidos y van a parecer que son el mismo elemento y eso no es lo que queremos y no queremos eso, por eso le estamos restando 2. Ahora, tenemos que tener en cuenta qué pasa si la posición actual de nuestra serpiente es la posición de uno de estos puntitos rojos. Y en ese caso lo que va a pasar es que la serpiente va a devorar el punto rojo y por tanto su cola va a crecer en una unidad. Y también vamos a tener que crear un nuevo punto rojo que va a estar en alguna posición aleatoria del mapa, que eso es lo que estamos haciendo justo acá. Lo vamos a hacer tanto para X como para Y. Aquí tengo que copiar un poco rápido y listo, para Y. Ahora, aquí viene la parte interesante y es que vamos a empezar a dibujar nuestra serpiente. La vamos a dibujar de color verde y vamos a utilizar todas las posiciones que están en nuestro rastro para empezar a dibujarla. Entonces aquí vamos a cortar y pegar esto y aquí utilizaremos la posición tanto en X como la posición en Y. Y aquí vamos a aprovechar para cubrir otro caso especial y es ¿qué pasa cuando la posición en X es igual, la posición en X y la posición en Y son la misma posición de una posición previa a nuestra culebra? O sea, esto lo que va a significar es que la serpiente se está comiendo a sí misma y en ese caso la cola va a reiniciarse a su tamaño inicial. Vamos a reiniciar el juego. Aquí no se nos puede olvidar que para cada vez que nos estemos moviendo vamos a tener que actualizar nuestra posición en X y nuestra posición en Y. Y finalmente, para que todo esto funcione como queremos, vamos a tener que añadir este while, que va a decir que a través del tiempo, el rastro que vayamos dejando, si es mayor a nuestra cola, debemos eliminarlo, porque en caso contrario vamos a llenar toda nuestra pantalla de color verde. Y listo, aquí ya tenemos básicamente el código que necesitamos. Podemos darle guardar, vamos a llamarlo serpiente.html y vamos a parar el cronómetro. En poquito más de 8 minutos ya tenemos el juego. O eso pensamos, porque ahora llegó el momento de probarlo. Y eso es justamente lo que vamos a hacer. Entonces aquí vamos a actualizar. Y señoras y señores, aquí tenemos nuestro primer juego hecho en poquito más de 8 minutos. Aquí podemos ver a la serpiente, cómo se está comiendo los puntitos rojos, cómo entre más puntos rojos come, pues se va agrandando. Si se sale de los límites, aparece del lado contrario. Y si nos comemos a nosotros mismos, ahí lo hice, vemos cómo el juego se reinicia. Espero que el contenido del video les haya gustado. Si fue así, no olviden darle like, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y por supuesto compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.